Bueno, estamos con Horacio Bota Bernau, quien es abogado especializado en tránsito de seguridad y educación vial, aquí en Tecnosur, quien ha hecho esta propuesta para capacitar también al personal y difundir todo lo que es la seguridad vial. Doctor, bueno, queremos que... Hay muchas preguntas, ¿no? Pero arrancar con esta presencia aquí en Tecnosur y en Canal, ¿no? Bueno, primero felicitar a Tecnosur, no porque me hayan invitado a mí, sino porque consideren importante que el personal que normalmente está en la calle, viajando, circulando, por lo menos tenga un ámbito para hablar, reflexionar y buscar formación para temas que no son los que habitualmente tenemos, que son los imprevistos. A veces creemos que la seguridad vial es aprender la ley, y cierto, aprender la ley, pero lo más importante es aprender la ley y saber cómo aplicarla. Ayer hablaba con un especialista de La Pampa que tenía dudas sobre cómo se usaban las balizas en caso de situaciones imprevistas. Y después de hablar, él me decía, la verdad que nunca lo había pensado así, siempre aplicábamos textualmente la ley y eso genera muchas contradicciones. Entonces, que una empresa decida invertir para formar a su gente en seguridad vial, que además, ustedes saben que en el ámbito laboral en la Argentina en los últimos 12 años, 1 de cada 2 trabajadores que mueren en siniestros de trabajo mueren por accidentes de tránsito. Es decir, esto no es simplemente una liberalidad, sino que realmente es una inversión, y a mí me alegra mucho que las empresas empiecen a pensar que la seguridad vial no es solo un problema del Estado, sino que es un problema de todos y cada uno. Y sobre todo es un problema de las empresas, porque el recurso más valioso y más difícil en estos momentos en la Argentina es el recurso humano. Entonces, que una empresa decida invertir en la formación me parece que es una cosa para destacar, ¿no? También importante porque va a haber una beca a aquellos jóvenes que logren a través de su capacitación la licencia de conducir, ¿no? Bueno, esta es una idea que hace muchos años hacemos en distintos municipios y que es apostar lo que en seguridad vial hace 20, 25 años venimos diciendo, ¿no? Hay que trabajar en seguridad vial, pero el acento fundamental es en los nuevos conductores, porque está claro que los viejos conductores tendremos que trabajar pero con otro abordaje, pero en los nuevos conductores tenemos que aprovechar dos cosas importantes. Primero, que es su deseo acceder a esa autonomía que da poder manejar un vehículo, que van a ir a la universidad, a un magisterio, que van a ir a trabajar, y la movilidad pasa a ser un detalle que a lo mejor hasta ahora se solucionaba con la bicicleta. Y lo segundo, que esa expectativa por poder integrarse a la sociedad también genera una expectativa por aprender. Es muy interesante. Los chicos, yo trabajo hace muchos años con este programa y con los chicos terminan dándose cuenta que es la oportunidad de aprender cosas que tal vez en la casa hoy no aprenden, porque básicamente yo aprendí a manejar hace 5 décadas, 50 años, era muy pequeño, 9 años tenía en ese momento y aprendí a manejar. Y 50 años después de 36 años de trabajar en seguridad vial, resulta que los chicos aprenden a manejar de la misma manera que aprendí yo, es decir, con algunos pocos consejos, algunas poquitas horas que nos dedica algún familiar y ya nos largamos. Y claramente si nosotros queremos pensar una seguridad vial superadora, tenemos que empezar por los operadores. ¿Y quién son los operadores del tránsito? Todos nosotros. Son los peatones, son los pasajeros, son los conductores de todo tipo de vehículos. Si nosotros decimos que el vehículo es una cosa riesgosa, y simplemente nos contentamos con que el papá le dé 3 o 4 o 5 consejos y con eso pueda cualquiera manejar una cosa riesgosa, la verdad que no estamos entendiendo como sociedad lo que es pensar una seguridad vial que eleve su nivel y lo que es tratar de prevenir las tragedias viales. Hoy asistimos de hace muchos años en Argentina en pensar en la seguridad vial en términos de control y sanción y no en términos de formación. Y es más, muchos terminan diciendo que la letra con sangre entra. Entonces yo pongo una ley muy fuerte, muy exigente, y con eso voy a lograr mejores conductores. Es realmente una hipocresía y un error fundamental de quien no conoce cómo es el proceso educativo, pensar que la amenaza de castigo puede significar una real enseñanza que nos aprenda a entender cuáles son los riesgos del tránsito y cómo comportarnos ante ellos. Antes de seguir preguntándole sobre esto, que es un tema que me interesa y seguramente a la gente también, aquel alumno que apruebe va a tener
la licencia a través de Tecnosur, ¿no? No es que va a obtener la licencia, lo que esta propuesta hace es, primero, acercarles una capacitación sobre temas que es muy probable que no reciban, y además se le da un material que es la síntesis de la ley de tránsito, pero pensada en términos de los millennials, muy simple, muy esquemática, pero eso no quiere decir que sea de menor calidad, con dos cosas importantes. Todas las palabras que normalmente en los cursos me preguntan, que son palabras a veces algunas técnicas, pero otras no tan técnicas, están explicadas abajo, para que no queden dudas que lo que le estamos enseñando se comprenda. Y en segundo lugar, hemos incorporado este año lo que se llaman buenas prácticas. Por ejemplo, una de las buenas prácticas que pusimos fundamentalmente porque volvió el tren a circular en Córdoba y muchas otras ciudades, es cómo se cruza un paso a nivel. ¿Por qué? Porque hace 30 o 40 años, hace 2 o 3 generaciones que no han visto un tren pasar por la esquina de su casa y que hay que enseñarles de nuevo. Y yo estaba preocupado en marzo cuando se anunció en Córdoba, y sé que me miraban como diciendo, otro tema más. ¿Y qué pasó? Ya tenemos muertos, ya tenemos muchos accidentes en Córdoba porque claramente la gente se olvidó, o mejor dicho, no vivenció, los más jóvenes, cuáles son los riesgos de cruzar un paso a nivel. Le enseñamos, por ejemplo, cómo manejar con condiciones atmosféricas adversas, los tips, qué hacer en un accidente. Nadie está preparado para un accidente, pero hay que imaginarse que cuando uno maneja puede terminar involucrado en un accidente. Y entonces, con toda esa idea, tienen que rendir un examen porque justamente uno de los pilares de este curso es que no se regala nada. Lo único que se regala es la posibilidad de compartir el conocimiento. Si aprueban el examen, este examen que van hoy a rendir a las 2 de la tarde, el municipio les da por aprobado el examen teórico y, según entiendo, no les cobra los costos de esa primera licencia. Es una forma de estimular. Ahora, el resto de trámites lo tiene que hacer como cualquiera, el psicofísico, el práctico. Lo único que aportamos nosotros es que los chicos reciban un poquito más de capacitación, de información y estén en mejores condiciones para manejar. Doctor, ahora así le pregunto precisamente cómo estamos en seguridad vial en nuestro país. Tanto se habla, los pueblos, las motos, nadie respeta nada. La incorporación de la policía caminera, que fue algo, a mi entender, positivo, pero le falta capacitación. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, primero debo decir que si usted me pregunta a mí si estamos donde yo quisiera, le puedo decir que no, que estamos, es más, estamos lejos donde yo quisiera, porque hay temas que no hemos empezado. Y el primer tema que dejo planteado que no hemos empezado es cómo imaginamos el conductor del futuro. Es decir, lo vamos a seguir formando como hasta ahora, con 3 o 4 mensajes del padre, alguna experiencia práctica, y después lo largamos a la calle. Eso evidentemente debería ser no, eso no lo queremos. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, hoy no existe. El martes yo estuve en la Cámara de Diputados de Santa Fe, invitado por el presidente de la Cámara, justamente para plantear esto. ¿Es necesaria una formación profesional para que un joven o no tan joven accedan a una licencia? Evidentemente yo creo que sí, porque si uno, por una cuestión lógica, si uno piensa que el automóvil y el automotor en toda su forma es considerado una cosa riesgosa por el Código Civil, ¿qué quiere decir? Una cosa que en movimiento puede generar daño, y vaya si lo puede generar. Entonces, si nosotros queremos mejorar la seguridad vial y no mejoramos la formación de quien maneja la cosa riesgosa, hay algo que no funciona. Sin embargo, hoy en la Argentina es un tema ausente de las discusiones. La creación de la policía caminera es una cosa importante, básicamente porque tiene 2 o 3 o 4 aciertos que son muy importantes. El primero, su filosofía es no solo controlar, sino generar la sensación de control. Y a mí esto ha sido muy interesante. Yo camino mucho a la Argentina y todos tienen presente la caminera. ¿Y sabe qué? Eso es una cosa muy valiosa, por más que se rían, ¿no? Porque ahí te vacunan, sí, está bien. Pero alguna vez, y eso lo pregunto mucho fuera del país, ¿te hicieron una multa injusta? ¿Te hicieron algo que no correspondía? No, bueno, sí, no te hace. Entonces, que haya un concepto que en Córdoba hay que cuidarse, no es una mala noticia, es una excelente noticia. La segunda cuestión, a diferencia de todo el país, que la policía caminera no te manda la multa 3 meses después de tu casa, sino te detiene, te dice, acabas de cometer infracción, te notifico, después si querés hacer el descargo, pero primero hice cesar la infracción, te la abré la infracción y te la notifique inmediatamente, para que después diga, mira, como nos pasa tantas veces en la Argentina, ¿qué nos pasa muchas veces a los que andamos mucho?
viene una multa de un pueblo que yo nunca fui. O viene una multa que fue hace 8 meses. Yo la verdad que no puedo ni siquiera defenderme si es cierto o no es cierta la multa. Entonces me parece que lo que es la caminera es una cuestión positiva, pero como usted dice, hay que elevar la formación. Y también hay un problema que se plantea en estos momentos, que es, tenemos una demanda de seguridad, entonces aparece a veces como que la seguridad vial es un tema secundario, porque la sociedad no demanda más seguridad vial. Cuando a mí me preguntan por qué acá no avanzamos, y el primer tema es que la sociedad no tiene incorporado que la seguridad vial es un bien apetecible que lo debo pedir. Si usted mirara las encuestas sobre qué pide la sociedad, no va a encontrar en los 10 primeros lugares mejorar la seguridad vial. Va a encontrar cualquier otro tema, todos absolutamente valiosos, pero seguridad vial no es. Entonces, cuando alguien que gestiona tiene que elegir, mando 100 policías caminera o mando 100 policías a los barrios, ¿qué va a elegir? Está claro que tampoco hay que equivocarse de que sin una demanda de la sociedad respecto a la seguridad vial es probable que no la mejoremos y que no haya los recursos suficientes. Pero bueno, ese es el trabajo que tendremos los especialistas para pensar creativamente qué podemos hacer para mejorar la seguridad vial y no quedarnos simplemente con esta cantidad de proyectos que quieren agravar penas, mandar a la cárcel, poner más multas, más controles, más policía, alcoholemia cero. Ya se va a aprobar, ¿no? Se va a aprobar. A mí no, yo estoy, perdón, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo con alcohol cero. El problema es la alcoholemia cero, porque la alcoholemia tiene que ver con el control. Y la alcoholemia cero nos plantea, básicamente, nos plantea que hay dos cosas que no resuelven la alcoholemia cero, que son los falsos positivos y los errores de medición, y los márgenes de error de medición. Usted sabe que la velocidad no se infracciona a partir de 1 kilómetro que se excedió, sino que en algunos lugares 10 kilómetros por encima para labrar la infracción o el 10% del máximo por encima para labrar la infracción. ¿Por qué es eso? ¿Porque son buenos? No, porque hay márgenes de error en la medición. En el alcoholímetro hay márgenes de error en la medición. Entonces, plantear una alcoholemia cero como la gran solución es realmente discutir algo que no es importante, porque lo que hay que discutir es con 0,4 o 0,5 que tenemos en la Argentina, pero con controles todos los días, en cualquier horario, en cualquier lugar, no hace falta cambiar la realidad. Lo que pasa es que hoy creemos que el 0,2 o el 0,1 son los que causan los accidentes y tampoco es el 0,2 y el 0,1 los que causan los accidentes. Entonces, planteamos la discusión de una ley y creemos que mágicamente mañana que se sancione o pasado la ley, los conductores van a dejar de consumir alcohol, y eso realmente es una falacia. Por eso yo creo que hay que plantear otra cosa. Si aprueba la ley de alcoholemia cero, yo no tengo problemas, porque yo estoy filosóficamente de acuerdo que no se puede conducir habiendo consumido alcohol, pero lo que no quiero es que nos hagan sentir que con esto ya está logrado el objetivo de prevenir siniestros viales, ¿no? Con esto se acabaron los siniestros viales con alcohol, porque en Córdoba, que llevamos ya 9 años, no se acabaron los accidentes por alcohol. Está claro que no. Entonces, eso es lo que no quiero, que vendamos esto como las grandes hazañas de la seguridad vial, cuando en realidad solamente son movidas políticas muchas veces. Y hablando de este tema, ha causado en los medios de comunicación gran polémica, grandes discusiones, lo que ha ocurrido con el legislador González, y lo pongo como ejemplo de lo que ocurre cuando se manifiesta un siniestro de estas características, ¿no? No le quepa la menor duda. Hace muy poco, y no fue en esta provincia, estaba con un director de tránsito y me decía que una vez le llamó un intendente y le dijo: ahí te manda una persona que necesita tramitar su licencia. Entonces le dijo: bueno, muy bien, la atiende, le da el examen, la persona entra a mirar y se da cuenta que no sabía leer y escribir. Y entonces le llama al intendente y le dice: no sabe leer y escribir. Bueno, dice: dáselo por ahora, ya en la próxima que aprenda. El problema de lo que usted plantea es un problema social. Es decir, si un vecino puede aprovechar y no hacer ningún examen y irse al pueblo del lado, que además a lo mejor se lo manda por un comisionista en la licencia, lo va a aprovechar. El problema al margen, claramente no es para felicitar esta acción. A mí lo que me preocupa es que la sociedad se canibalice con esta situación cuando lo estamos viviendo en el país en este momento. Hay lugares que usted le pregunta, y
acuérdense de esto. ¿Cuál es el porcentaje de gente que aprueba el examen teórico? Y ustedes pueden saber, porque pueden preguntar, ¿a quién bocharon? ¿A quién rechazaron? Y se va a dar cuenta a nadie. Entonces se va a dar cuenta que lo que hizo el legislador, que es peor porque es un funcionario de la tercera autoridad, pero necesariamente lo que tenemos que aprovechar en esta discusión es todo, volver a poner todas las cartas en el mazo y decir, che, ¿cómo reconstruimos esto? Porque está claro que una política de seguridad vial, de alcoholemia cero, de sanciones más graves, de multas, de suspensión, de carnet por puntos, primero tiene que partir de un programa que empiece con la formación, porque la formación es básica, incluso para decidir, no tomo alcohol porque ahora entiendo, y le doy un ejemplo. El otro día estaba con 350 jóvenes, hablando justamente del alcohol, y le pregunto si sabían cuál era el efecto del alcohol en el sistema nervioso central, y le daba 4 opciones distintas. Las 4 opciones eran, es un estimulante, es un depresor, primero estimula, después deprime, o ambas cosas, deprime y estimula. 350. Nadie supo qué era. Entonces miro, había 10 docentes y consejeros de curso, y les pregunto a los 10, uno por uno, 10 docentes, ¿sabe qué? Tampoco sabían. Entonces estamos discutiendo alcoholemia cero y no hemos ni siquiera tenido la capacidad de decir por qué es incompatible con el tránsito. Entonces, ¿por qué? Porque, y encima las nuevas generaciones, los millennials, es una generación que no le gusta lo impuesto. No le impuesto que le diga, está prohibido esto, tenés que hacer esto. Lo que quieren... No, nosotros somos tan transgresores como ellos los adultos. Yo he tenido más problemas en los controles de adultos que en los controles de jóvenes, ¿no? Esto de estigmatizar a los jóvenes no me gusta, porque no es cierto además. Lo que ellos dicen es, Horacio, me dicen, Horacio, no tanto viri, no. Decime qué tengo que hacer, por qué y para qué. Ellos nos piden fundamento. Y nosotros en seguridad vial estamos llenos de consejos, de obligaciones, de prohibiciones, pero sin dar los motivos. Nosotros impusimos a fuerza de multa las luces bajas encendidas en la provincia, que no es lo mismo en todo el país. Ahora, ¿alguna vez nos tomamos el tiempo de explicarle por qué, de dónde viene, para qué? No. Y eso es un error. Todos los días veo este error. Vamos a cambiar esto, vamos a exigir esto, y nadie explica por qué. Ponete un casco. ¿Cuál casco? No sé. ¿Cómo lo compro? Tampoco sé. ¿Cómo lo uso? Menos. El cinturón de seguridad. ¿Alguna vez le enseñaron a colocárselo en forma segura? ¿Alguna vez le dijeron qué hacíamos con una persona obesa? ¿Qué hacíamos con una embarazada? ¿Dónde la ubicamos en el auto? Es decir, nosotros nos terminamos pegando. El otro día decía un amigo, tenemos el día del cinturón vial, el cinturón de seguridad, el día del casco, y en vez de decir para qué sirve el cinturón o cómo funciona el cinturón, usted mire en las páginas, en las redes, dice, hoy es el día hoy es el día del cinturón vial, recordar lo importante de su uso. No, decime cuál es la importancia de su uso. Quien está sacando eso tampoco sabe cuál es la importancia. Entonces, vivimos diciendo, viva el cinturón, pero viva, ¿y por qué? Cuando yo le pregunto cómo es la bandolera, cómo se llaman las partes, pero no por una cuestión de conocimiento, no, yo conozco más. Si yo pongo mal el cinturón y tengo un accidente, ese cinturón en vez de salvarme me puede dañar. Entonces, esto es en definitiva lo que yo digo. Planteamos una seguridad donde hablamos del resultado, pero nunca de la causa. Doctor, por último le pregunto, hablamos de las rutas nacionales o provinciales. Dentro de los pueblos hay una gran problemática, creo que todos los tienen, con las motos, la cantidad que hay. Usted mencionó el uso del casco, los lomos de burro, los badenes, todas imposiciones también, ¿no? ¿Cómo estamos dentro en los ejidos urbanos? Estamos complicados, porque, y doy ejemplos. El otro día recibo, porque uno viaja mucho, entonces está en contacto con mucha gente, una persona me dice que en su ciudad el intendente ha comunicado que su objetivo es que en toda esquina haya un semáforo. El semáforo, usted dirá, ¿y está bueno eso? No, es un horror. El semáforo es una solución para un tipo de problema. Cuando yo digo una solución para un tipo de problema, ¿qué es el dato previo que hay que saber antes de poner el semáforo? ¿Cuál es el problema?
Yo voy a una ciudad muy grande que estoy trabajando con el municipio de Córdoba, donde le dije al intendente ya varias veces: no vengo más a tu ciudad, porque no puede ser que tarde 15 minutos en pasar 3 semáforos. Semáforos no coordinados, semáforos con 4 fases innecesarias, semáforos con una duración increíble. Es decir, hoy tomamos soluciones de seguridad vial que no son técnicas, que no son profesionales, que es lo que me parece. Y esto me hace acordar a otro ejemplo, otro municipio, es de la provincia de Santa Fe, donde me llamó un técnico que había hecho un curso, una tecnicatura con nosotros, que me decía que estaba muy preocupado porque el intendente había dado la instrucción que si 6 o más vecinos le piden una loma de burro, automáticamente le hagan la loma de burro. Y la loma de burro, como el semáforo, como la rotonda, como un cartel pare, un cartel ceda el paso, son soluciones a una tipología de accidente. Nosotros lo que estamos haciendo es copiar soluciones como si todas fueran iguales. Poner un lomo de burro es fácil, no es tan caro. El problema es mantenerlo, señalizarlo, iluminarlo, advertirlo. ¿Por qué? Y esto es lo que por ahí no saben los intendentes. Si hay un accidente y yo soy juez penal o juez civil, voy a mandar a hacer un relevamiento y voy a ver el estado del lomo de burro al momento del siniestro. Imagínense que de noche, un lomo de burro no señalizado, sin un semáforo, sin las marcas, la demarcación que habilite a que yo lo vea, porque alguien dice, pero me hace acordar siempre en la anécdota, dicen, pero acá todos lo conocen, sí, pero yo vengo de afuera. Mi abuelo tenía una broma, no era una broma, era real, imagínense hace, no sé, 60, pero 40, 50 años atrás, mi abuela le decía a Fidel, poné guiño. Y Fidel, que vivía casi en la casita al final, y le contestaba a mi abuelo, pero si todo el mundo sabe que yo doblo acá. Es decir, a veces damos por supuesta estas cosas. La seguridad vial no es un tema que venda, porque como decíamos al principio, la sociedad no lo percibe como un problema, salvo cuando le golpea, salvo cuando hay un accidente, entonces todos los vecinos, toda la familia salimos a reclamar, pero antes que esto ocurra, que una de las grandes cosas que no se valora en la Argentina es que no se puede trabajar en la seguridad vial a partir del accidente, sino que hay que trabajar a partir de la causa, porque la causa, cuando yo veo que se repiten muchas conductas de riesgo, es como un semáforo amarillo que me dice, si no hacemos algo acá, va a pasar lo que no queremos que pase. Ahora, si yo trabajo desde el accidente, no tengo ni siquiera la posibilidad de buscar las advertencias que me dan los riesgos. Prevenir, ¿no? Prevenir. Y la prevención es más económica, más sencilla, pero requiere algo, más profesionalismo en el diseño de los programas. ¿Y podemos lograrlo esto? Usted habla de formación, de capacitación, más que de imponer, ¿no? Indudablemente. Los ejes de un programa de seguridad vial empiezan con la formación, siguen con la infraestructura, y la infraestructura requiere la gestión de infraestructura, lo que decíamos recién. ¿Para qué me pones un semáforo de 4 fases si no son necesarias? ¿Para qué me pones una fase que es la duración de un verde o del rojo de 45 segundos si no pasa nadie? Es decir, todas estas cosas hacen infraestructura y también hace falta la política de control y sanción, como decía mi abuelita. El hombre es bueno, pero si lo controlan es mejor. Está claro que hace falta, pero ahora reducir todo a una política de control y sanción es un gran error. Y como decía Einstein, si aplicamos las mismas soluciones a los viejos problemas, no pretendamos lograr un resultado mejor. Y se ha incorporado el uso del celular ahora mientras manejamos. Bueno, ese es otro problema. Es un problema fenomenal donde solo lo enfrentamos diciendo no use celular, en un minuto se te va la vida, pero ni siquiera explicamos qué significa el uso del celular en términos de riesgo. Es decir, yo tengo que advertir a la persona. ¿Cuándo la gente se da cuenta de que el celular es un riesgo? Cuando le pasó un accidente. Nosotros tenemos hoy muchísimos siniestros por causa del celular, aunque nadie lo va a reconocer. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Doctor, le agradezco muchísimo y bueno, esperemos que esto sirva, ¿no? para todos aquellos que conducimos y que andamos por la ruta, ¿no? Tenemos que tratar que sirva, porque como siempre digo, yo no soy un teórico en los accidentes, yo he intervenido en más de 27.000 accidentes con víctimas y me toca saber qué pasó, cómo pasó y quién fue el responsable. Y siempre digo que lo que hay detrás de una tragedia vial es tan negativo, tan malo, tan fuerte, no solo para las víctimas directas, sino para todas las víctimas indirectas, que si nosotros pudiéramos darnos cuenta de esto, seguramente cambiaríamos muchas de las situaciones de riesgo que hoy contribuimos a generar. Una última.
Los autos han cambiado enormemente de hace 30 años ahora, pero las rutas siguen prácticamente iguales. La famosa trilogía del tránsito, móvil, vía y factor humano. Lo que más evolucionó y lo que más, es más, lo que le voy a decir no lo va a encontrar en ningún lugar, lo que más ha salvado vidas ha sido la industria del automóvil. Porque del automóvil, de la voiture del siglo, de finales del siglo, del primer carro en donde sacamos los caballos y le pusimos un motor, porque ese era el primer diseño del automóvil, era un carro, si ustedes miran las primeras voiture, era un carro donde se manejaba con palancas y un motor. Desde esa voiture a los autos de hoy ha habido una evolución tan fenomenal a favor de la seguridad vial que realmente sorprende. Ahora, si usted mira lo otro, la infraestructura ha evolucionado, incluso post pandemia ha venido lo que se llama la infraestructura indulgente. Antes, cuando queríamos bajar la velocidad, hacíamos una curva peligrosa y si la gente se mataba, decía, bueno, le pusimos 3 carteles y se mató, es problema de él. Hoy la infraestructura indulgente, ¿qué dice? En vez de ponerle 3 carteles, endereza la curva o darle condiciones de seguridad, porque el error humano es una constante en el tránsito. Pero ¿qué pasó con el factor humano? Sobre todo en nuestro país. Nos quedamos hace 40 años. Yo al principio, fíjese, empecé diciendo, yo aprendí a manejar hace 50 años con lo mismo, con las mismas pautas. Yo le pregunto a los chicos, ¿cuál es lo primero que te dijo tu papá? Y que largara despacio el embrague y acelerara coordinadamente, que abriera bien los ojos, es decir, todos los mismos consejos, que están muy bien, no quiero decir que están mal. Lo que pasa es que con eso no alcanza. Imagínense que con esos 4 consejos fuéramos a manejar un avión, sería una locura. Bueno, un auto mata más gente que los aviones y sin embargo lo seguimos haciendo de la misma manera. Doctor, bueno, uno de los temas también que se plantean en las localidades como Canals, Alejo, Ledesma o Arias, son los retardos que se han hecho para la circulación y el estacionamiento a 45 grados, ya sea marcha atrás o de frente, ¿no? Bueno, son temas de seguridad vial. Vamos a empezar por la última pregunta. Normalmente desaconsejamos el estacionamiento a 45 grados, tanto sea de frente como de culata, como le decimos vulgarmente. ¿Por qué? Porque tanto en el ingreso como en el egreso, en una u otra forma, siempre se pone en riesgo personas que puedan transitar, bicicletas, de una u otra forma lo ponemos en riesgo y también en muchos casos generamos una congestión, un atascamiento porque hay una detención de un vehículo casi transversal al sentido de circulación que no es aconsejable. Además, tiene muchas situaciones de inseguridad que pueden generar atropellos de peatones, choques con biciclo, con motocicleta. Por lo cual, si uno pudiera aconsejar, diría, no usemos esto, sino en todo caso usemos el estacionamiento paralelo al cordón. Hay que tener en claro que el estacionamiento es una excepción. Cuando yo pongo un estacionamiento en vía pública, estoy haciendo un uso indebido de la calzada. ¿Por qué? Porque la calzada fue diseñada y pensada para circular, no para estacionar. Pero a veces, si la vía me lo permite, puedo hacer esta excepción hasta que se complique la situación. Yo puedo, el Estado, permitir el estacionamiento, pero mañana lo puede cancelar porque es una facultad. Respecto a más allá del ensanchamiento de la calle para utilizar este espacio. Sí, hoy vamos en contra del ensanchamiento. Hoy en la nueva movilidad nos plantea una movilidad donde priorizamos al peatón, en segundo lugar al ciclista y en tercer lugar al transporte público. Por lo tanto, ustedes estarán viendo que en las grandes ciudades, la supermanzana, la zona 30, todo esto cambia y el auto no es bienvenido, sobre todo en las zonas centrales de los pueblos y ciudades, sino que lo que hoy se prioriza es que el peatón tenga más espacio. Si quiere comer, tomarse un café, es decir, hoy se está restringiendo el auto porque debemos darle mejor calidad de vida al peatón y esto es lo que se viene en el futuro. El caso de los retardos de velocidad, que es una solución a un tipo de problemas, no van donde a mí me parece, es decir, tiene que haber un estudio previo que aconseje que en ese lugar, nosotros estamos trabajando sobre una ciclovía en una zona de Córdoba, donde una consultora internacional nos planteaba que hacía falta disminuir la velocidad. ¿Por qué? Porque al no haber nada en 300 metros, en 3 cuadras, la velocidad subía. Entonces ahí se generan lo que puede ser un retardo, pero hoy hay una solución muy interesante que a diferencia del retardo,
genera mucha más aceptación en el ciudadano, que son las mesetas peatonales sobrelevadas, que normalmente se les ubica en la esquina, porque la esquina es el lugar que brinda mayor seguridad de cruce, el peatón tiene mejor visibilidad y un montón de condiciones que hacen que uno aconseje que el peatón cruce por la esquina, por lo cual una senda peatonal lo ideal es plantearlo en la esquina. No a mitad de cuadra. No es aconsejable, salvo que haya una razón, pero por eso siempre digo, siempre que yo voy a intervenir, a poner un obstáculo, una limitación en la vía pública, tengo que tener un informe previo que diga qué vimos en la circulación antes de tomar la decisión. Es decir, hay muchos peatones cruzan por ahí, es necesario, hay una clínica, es decir, hay un hospital, hay algo que genere que lo tengamos que poner en mitad de cuadra, puede ser que haya, pero no por una cuestión, si me da lo mismo uno y otro, ponerlo en la esquina. Además, otra cosa que pasa con los retardos y las mesetas peatonales sobrelevadas es que la ponemos y después no la mantenemos. Y nosotros tenemos que tener cuidado, y sobre todo los municipios, que si un accidente se genera y hay un déficit en la señalización, en la iluminación, en la advertencia, en el semáforo, sobre todo en zona de ruta, que no esté funcionando y a veces en un accidente nocturno se determina que hay cierta intervención o causalidad con el elemento que está en la ruta, siempre hay responsabilidad de quien lo colocó, de quien es el responsable de la vía. Por lo cual, yo siempre aconsejo, antes de hacer este tipo de intervención, buscar, encontrar fundamentos, porque si hay fundamento, está justificado, no hay ningún problema. Y después que lo armamos, tener una política de velar para que siempre ese elemento esté iluminado, esté señalizado y esté advertido. Y por último, las rotondas en las esquinas, en los pueblos. Las rotondas también es una solución igual que los semáforos. Los semáforos, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Qué es lo que yo me enoja mucho? Que a veces paro en un semáforo, en un pueblo, en una localidad, no solo en un pueblo, no crean que es un problema solo de los pueblos, a veces hay grandes ciudades que tienen el mismo problema. Y resulta que estoy 1 minuto 40 parado y nadie usó en las vías transversales ese semáforo. Es decir, el semáforo no se puede usar para que la gente conozca el pueblo. Es decir, ya que estoy parado, miro el pueblo, ¿no? Eso no es. El semáforo tiene que ser una herramienta que dé fluidez y seguridad en el tránsito y que sea en razón de una causa que se haya investigado previamente. A ver, acá hace falta, funciona. Hoy hay incluso tecnología. Yo hago simplemente un conteo de vehículos y de peatones que cruzan en la esquina, con esos datos los cargo en un programa y ese programa me dice, sí, va semáforo, no, va un cartel se da el paso, no, va una rotonda. Es decir, hoy tenemos que profesionalizar la respuesta, porque la seguridad vial no es lo que a mí me parece. Argentina tiene una materia muy desarrollada que es el masomenismo. A mí me parece más o menos que va por ahí y creo que si queremos hacer un programa de seguridad vial, ahora si no nos interesa, sigamos como estamos, ¿no? Gracias. Bueno, estamos con la gente de Tecnosur también y la parte de seguros, Sebastián Rodríguez. Han traído al doctor para que dé esta charla, capacitarlos a ustedes, a todo el personal aquí, un proyecto importante que ha generado la empresa, ¿no? Sí, bueno, buenos días. La idea siempre de la empresa, con todo este tipo de eventos o charlas, es concientizarnos a nosotros como empleados y parte del negocio, y también se hace en apoyo a la comunidad. En este caso, en Canals, tuvimos una charla con la gente del municipio y teníamos la posibilidad a través de la gente de Sancor Seguros, que viniera el doctor Horacio Botabernau a dar capacitaciones a los chicos, como él ya estuvieron hablando algo, que se llama Mi Primer Licencia. Entonces se hizo como un convenio, tanto Sancor, Tecnosur y el municipio, para brindarles a los chicos del último año de la secundaria, que están en edad o próximo a cumplir la edad legal para tener su primer licencia, a través del curso del doctor y un examen que se apruebe, se les da la primer licencia a estos chicos. Y en marco a eso que se estaba trabajando y este tipo de curso, también conseguimos que pudiera venir el camión de Rutas en Rojo, que es un camión que se encuentra en el predio del ferrocarril, que está desde ayer y va a estar hoy todo el día hasta las 20-30 horas. Es para que todo el mundo se pueda acercar. Se hace un test de 10 minutos que está todo relacionado con lo que es seguridad vial. Por eso estamos haciendo mucho hincapié en eso,
y aportando nuestro granito de arena desde el área que nos toca, que es la parte de seguros, y Tecnosur como empresa ya instalada en Canals y en la zona. Muy bien, Sebastián, espero que esto sirva, ¿no? Que es lo que a todos nos interesa. Sí, a eso apuntamos, digamos. Nosotros vemos que todavía hay algunas falencias en un montón de cosas y bueno, nosotros desde el lugar que nos toca y la posibilidad que hoy tenemos es esto, traer a especialistas que están muy capacitados y que nos formen y nos ayuden a cambiar algunos hábitos malos que tenemos en lo que es seguridad vial. Ahora va a haber la charla con el personal. Sí, ahora a las 10 horas teníamos una capacitación con todo el personal del negocio, porque nos involucra a todos, más allá de que hay chicos que están manejando camiones, camionetas, vehículos particulares de movilidad que venimos en moto, en bicicleta, como para tener una herramienta más como para evitar cualquier tipo de accidente. Muchas gracias, Sebastián.